Vale. Si os parece, voy a compartir con vosotras el vídeo de la buena práctica que os comentaba y a partir de ahí presento a la persona que nos va a acompañar hoy. Un segundito, por favor, que... Vale, sí, está compartido. El proyecto X-Men es un proyecto dirigido a menores que han sufrido violencia en edades tempranas. La intención es cortocircuitar la reproducción de la violencia aprendida desde la infancia. En nuestro caso, hemos trabajado con menores que han migrado solos, menores africanos, tanto del Magreb como de la África Negra. Se llama así porque men se traduce como masculinidad, empatía y no violencia. No juegues conmigo, no gastar energías, no necesito el escuchar, tus argumentos sexistas, racistas, no tienen sentido. Hemos trabajado en un centro de menores a través de talleres de sensibilización en igualdad de género, pero también igualdad racial y un sentido de justicia social amplio, ya que son menores que han sufrido mucho racismo tanto dentro de África como cuando llegan a Europa. Si queremos cambiar el mundo, nosotros debemos cambiar. Bueno, pues con esta buena práctica tan potente que nos va a presentar hoy, doy paso. Bueno, dejadme que presente primero a nuestro compañero Álvaro Ruiz Garriga. Álvaro es sociólogo, formado entre la academia y los movimientos sociales autónomos. Se incorporó a IGE, la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, como estudiante en práctica en 2006. A partir de ahí estuvo realizando diferentes talleres de coeducación y proyectos de juventud hasta el 2012. Paralelamente, colaboró en la creación del área de feminismo en la Universidad Libre Experimental de la Casa Invisible y en este contexto impulsó y participó en diferentes grupos de hombres profeministas. De 2020 a 2023 ha realizado proyectos con hombres que podéis ver dentro, como esto de buena práctica, por ejemplo, con hombres y jóvenes migrados para la Fundación CEPAIN en Sevilla, entre los que destaca el NEO 50 y el proyecto X-Men. Actualmente realiza labores de formación e investigación en diferentes proyectos dentro de la casa que hoy os acoge, que es Fundación Iniciativa Social, y en el que nosotros estamos súper agradecidos de tenerlo en nuestro equipo. Álvaro, compa, cuando tú quieras. Todo tuyo. Muchas gracias por la presentación, Jesús. Pues muy buenos días a todo el mundo. Eh, Veo algunos nombres conocidos de gente que sé que trabaja de manera súper profesional, de gente de la que yo aprendo también. Entonces, bueno, con mucha humildad espero tener algo interesante que proponer o como mínimo, bueno, porque que ayude a aclarar ideas que ya se saben como mínimo, o que por lo menos pueda ofrecer algo que no se os haya ocurrido, que pueda clarificar a la hora de hacer intervención con hombres de diferentes edades, ¿no? Yo cuando digo la palabra hombre siempre me viene como unas cosas muy adultocéntricas y claro, en este caso de los menores no acompañados, pues me choca un poco la palabra, ¿no? Pero creo que a veces es que nos faltan palabras para denominar situaciones o posiciones que ocupamos en la estructura social, ¿no? Em, Para mí hoy, yo hoy lo que pretendo hacer, espero bueno, que sirva, es más que hablar en concreto del proyecto X-Men que desarrollé junto con Fundación CEPAIN, de la que veo aquí algunas personas, voy a hablar de un marco más general, ya que en mi experiencia en CEPAIN eh, fue con este proyecto de 2 años, con una investigación, una intervención que me obligó a aprender muchas cosas y a desaprender muchas otras también. Y después, previamente a eso, realicé un proyecto que se llamaba Neo 50, que era promover la corresponsabilidad doméstica y los cuidados, incluyendo la carga mental y emocional del trabajo de cuidado entre hombres desempleados, también migrantes, por Fundación CEPAIN. Y hace unos meses, pues también tuve la oportunidad de hacer una intervención con 2 grupos de chicos que acaban de llegar de Canarias, los habían traído aquí a Sevilla y a través de Movimiento por la Paz realizamos un taller que fue bastante complejo también por la cuestión idiomática. Y bueno, con esas 3 experiencias que he tenido la oportunidad también de teorizar, con un manual que hicimos con Fundación CEPAIN, del proveedor al cuidador, con un TFM que me premiaron en la Pablo de Olavide, Universidad Pablo de Olavide,
de reformulación del proyecto Neo 50, en la que incluía lo que os propongo trabajar hoy, que va a ser la idea de interseccionalidad, entre otras cosas, en el trabajo con hombres. Em, y después hicimos también una teorización, que también voy a proponer un concepto que ideé a través de esa teorización del proyecto X-Men con menores no acompañados en una revista internacional de sociología, después daré la referencia, junto con Baquea Alonso y Valentina Longo. Y bueno, de ahí voy a coger como dos ideillas para plasmarlas y a continuación lo que os voy a proponer es que hagamos un mapa de relieve para que nos pensemos nosotras mismas cómo opera la interseccionalidad desde la posición que yo mismo o yo misma ocupo, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar unas pildorillas teóricas, pero después vamos a entrar al grupo. No sé cuántas personas estamos, pensábamos como unas 20, van a ser menos, ahora vemos cómo lo organizamos. Creo que igual con dos grupos puede funcionar bien. Habemos De- 19 en total, por si acaso. 19, bueno, ahora lo vemos. Y, y después se hará un trabajo individual, trabajo en pequeño grupo y después volveremos al grupo grande para poner en común. Y esa es mi propuesta para hoy, a ver si encaja bien los tiempos y sale todo bien. Bueno. Pues si podéis proyectar la presentación, por favor. Que además he tenido problemas técnicos y no puedo yo controlar la presentación. Sé que mis compis me van a echar una manilla. Muchas gracias. Vale. Bueno, dale a la primera paginilla, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues quiero detenerme un poco en estas dos ideas, por dar un poquito de marco teórico. Una de las cuestiones que yo me he encontrado, como ha comentado Jesús, yo empecé en 2006 trabajando con la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género en Málaga. Y he hecho pues, mucha coeducación, después mucha colaboración con la Red de Hombres por la Igualdad de Sevilla, una investigación, etcétera. Pero la cuestión de trabajar con hombres que vienen, digamos, del planeta sur, de países pobres y que tienen una carga de racialidad, y que vienen con una situación de huyendo de la pobreza, de guerras, de situaciones tanto que se están dando en África como América del Sur, especialmente. em, pues a mí me confrontó con mi propia blanquitud, con mi propia colonialidad, con mis marcos teóricos eh, y con muchas cosas que uno presupone, como decía antes, por ejemplo, decir la palabra hombre, ¿no? Hasta qué punto estamos pensando adultocráticamente cuando decimos esos términos, cómo encaja, cómo afecta que yo piense así o que yo utilice esos términos en los chicos jóvenes. Bueno, me obligó o yo quise replantearme un montón de cosas que me hacían darme cuenta de mis privilegios respecto a los hombres con los que yo iba a intervenir. Eh, ahí podemos, de este hilo, podemos tirar. O sea, la primera lección que yo puedo decir de aquí es, cuando hablamos de masculinidad hegemónica, no estamos hablando de hombres concretos necesariamente y todos los hombres no son representativos de la masculinidad hegemónica. Mm. No, no sé si conocéis la teorización de Raewyn Connell. eh, pero sí que supongo que conocéis el término masculinidad hegemónica, que lo usamos mucho, ¿no? Eh, pero en este caso se me hacía muy claro que no estábamos trabajando con hegemonía, sino con posiciones de subalternidad dentro del colectivo de los hombres, donde hay que tener en cuenta qué códigos, o en la medida de lo posible, si no lo puedes tener en cuenta porque es muy complejo, al menos sí dejar espacios abiertos para un diálogo intercultural donde tengan cabida otros códigos patriarcales que no son los que damos por sentados en nuestras propias metrópolis. Y tener en cuenta cómo operan diferentes sistemas de opresión más allá del patriarcal en la experiencia de vida que está teniendo ese hombre o ese chico, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de hegemonía y subalternidad, un concepto de Antonio Gramsci, para pensar las dinámicas de clase en el ámbito de la dominación cultural, dentro de la lógica de clase, no solo la dominación económica, sino la cultural, que es lo que después también estudió mucho el sociólogo Pierre Bourdieu. Em, y aquí me interesa, bueno, pues tener en cuenta que estamos hablando a grupos o posiciones de inferiorización o de marginalización que ocupan el margen respecto a un centro en la estructura y en la cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues estos hombres racializados, eh,
que sufren una cierta estigma o prejuicio o potencial discriminación, por ejemplo, por su creencia religiosa, ser musulmanes, por ocupar alguna posición minoritaria dentro del marco hegemónico al que vienen cuando emigran, pues me parece fundamental tenerlo en cuenta y también para tener en cuenta la relación de poder que tú mismo estableces con el grupo a la hora de hacer intervención. Para mí es una cuestión muy importante también y de coherencia, ¿no? Como nosotros, bueno, qué tipo de relación de poder establecemos con los grupos. Eh, Vale, entonces eso por un lado. No estamos hablando todo el tiempo de masculinidades hegemónicas, no todos los hombres ocupan esa hegemonía y tenemos que entender cómo operan otras variables para generar posiciones de vulnerabilidad, o perdón, de subalternidad, que implica vulnerabilidad, dentro de los hombres como grupo social, si lo quieres, en un marco incluso global, ¿no? Además, estas posiciones tienen un cierto dinamismo, ¿no? Yo puedo ocupar una posición subalterna a lo mejor en un contexto y moverme del contexto y ocupar la hegemónica, ¿no? Bueno, por ejemplo, los hombres migrantes eso puede ocurrir bastante, ¿no? Yo ocupo una posición de subalternidad al migrar a un país donde consigo los recursos necesarios para mejorar mi vida en mi país de origen, vuelvo a mi país de origen y ahí soy una persona que tiene un plus de respeto, de autoridad y de repente ocupo dentro de ese contexto una hegemonía. Pero bueno, para pensar un poquito de manera más compleja estas categorías, ¿no? Y después, por otra parte, al teorizar el trabajo con menores no acompañados, pues proponíamos el concepto de masculinidades liminales. La liminalidad es un concepto que proviene de la antropología, de Van Gennep y Turner, de Victor Turner, eh, que tiene que ver, remite al término límite, frontera, umbral, el limen. eh, Y bueno, está muy relacionado con la teorización de los ritos de paso, ¿no? La posición liminal sería esa en la que transitas de un estado a otro y en ese tránsito ya no eres algo y todavía no eres lo otro. ¿No? Esto se ve muy claro, por ejemplo, en los ritos de paso de edad adulta, de muchas culturas, en las que bueno, pues tienes que transitar un periodo en el que no se te reconoce, abandonas la identidad anterior, la gente te deja de ver, dejas de ser leído y autopercibirte como ese estatus que ocupaba, por ejemplo, niño, y a través de alguna prueba, algún rito, alguna ritualización, una vez acabada, pues ya, perdón. No te preocupes, se ha metido tu audio por otro micro. Vale, a ver si puede quitar JDVIG. Gracias. Em, bueno, pues eso, pasas de un estado a otro. Esto lo vimos muy claro en el caso de los menores no acompañados, porque pensando ya en términos interculturales y cuestionando nuestras propias categorías. Nuestras categorías de edad están construidas de una manera muy relacionada a lo que ha sido la emergencia de la sociedad industrial. Por ejemplo, la pubertad no existía, ¿no? Hasta que surge la sociedad industrial, ese periodo, y la juventud, por ejemplo, la idea de juventud se ha alargado muchísimo con los periodos de formación, cada vez más exigentes, y no nos incorporamos a lo que se da como idea de vida adulta en el sentido de autonomía y emancipación en los términos capitalistas en los que vivimos, pues hasta los 30 años, 30 y algo, porque el periodo de formación aumenta, si eso lo comparamos con las generaciones de nuestros padres, que a los 20 y poco se estaban casando y estaban haciendo cosas de adultos, digamos, comprando una casa, etcétera, pues esto se ha roto o ha cambiado en nuestra época. Es decir, las categorías son móviles, son dinámicas y responden a contextos específicos. Y lo que descubríamos ahí en el caso de los chicos africanos, tanto en el Magreb como en países más al sur o el suroeste, es que tú puedes ser interpelado como hombre a partir de los 10 años. Son pequeños, digamos, son proveedores transnacionales, buscan hacer ese papel de provisión familiar o de hacerse una vida para sí mismos desde un esquema donde ya han ingerido una idea de sí mismos como adultos. Ya vienen siendo interpelados, igual no está la capacidad, digamos, procreativa, necesariamente muchos de ellos, pero sí la proveedora. No sé si habéis escuchado esto de la 3Ps, ¿no? La provisión del rol masculino un cierto grado interculturalmente, ¿no? Provisión, protección y procreación. Pues estos chicos sí veíamos esa idea de tanto de provisión como de protección de la familia, de la madre, etcétera. Y cuando llegan a nuestra frontera y entran bajo el régimen de la ley del menor, que ya
predispone una cierta idea cultural de edad, pues para ellos es un choque, porque después de una autonomía brutal comparado con lo que puede tener un chico de 12 13 14 años aquí, en nuestros contextos, pues allí, ya os digo, ¿no? Pues son interpelados como adultos, asumen roles de adultos y al llegar aquí, pues pasan a ser tutelados y pasan a ser como tratamos aquí la idea de menor de edad, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos una liminalidad entre marcos legislativos, liminalidad están entre legislaciones, entre ideas culturales de edad, eh, entre ideas culturales de género, de que es un hombre, que es un hombre adulto, que es un hombre funcional, que es un proveedor. Y lo veíamos en ese entre, ¿no? Cuando llegan a un limbo, ¿no? Cuando llega a la situación de frontera, la frontera. De hecho, descubríamos que tanto la palabra migrante como adolescente son dos términos en los que tú no has terminado, no es algo acabado, es un ante, ¿no? Hay un cierto, hay un gerundio, hay una acción que está ocurriendo. Se está adoleciendo o se está migrando permanentemente. No hablamos de hombres migrados o personas migradas. O si lo hablamos es haciendo como un esfuerzo para cambiar el hábito que tenemos de seguir denominando a esas personas que nunca. Pero la experiencia subjetiva también de la migración implica esa sensación de ya no soy de allí, pero todavía no soy de aquí ni nunca lo soy. Ya no se me reconoce en un lado y otro, ¿no? No sé espero estar explicándome bien, ¿no? Ese tránsito, habitar el entre. De hecho, cuando en la investigación veíamos que el término adolescente fue creado por un estudio del año 1800, no recuerdo qué año exactamente, finales del 19 o principios del 20, por el padre de la psicología norteamericana, que fue el creador de la Asociación de Psicología Americana, y tiene unas connotaciones coloniales increíbles en la forma de definir qué es un adolescente, ya que lo compara a la inferiorización mental que tienen los salvajes y cómo los salvajes están condenados al retraso, ya que no tienen las avanzadas escuelas que tienen las sociedades blancas, que están permitiendo que los niños se hagan adultos. Tienen toda una discursividad que de repente vemos una conexión entre la idea de migrante y adolescente a muchos niveles que no esperábamos. Bueno, espero que está. Ahí abajo en el PowerPoint podéis ver la referencia al artículo que os decía, donde teorizamos todo esto, por si tenéis interés. Está en inglés, no está traducido. No sé si tendremos oportunidad de hacer alguna traducción en algún momento. Vale, entonces estas dos ideas. Cuando trabajamos con hombres migrantes de diferentes edades, no estamos trabajando necesariamente con la hegemonía en términos culturales occidentales. Y no estamos trabajando, y estamos trabajando con posiciones liminales, en el sentido de personas que transitan y que ya no son y todavía no están. ¿Puedes pasar a la siguiente lámina? Bueno, para trabajar la cuestión de la hegemonía y de la subalternidad, la hegemonía al final es un ideal regulador, que diría Butler, ¿no? Judith Butler, es un ideal regulador que puede tener una fuerza normativa. Ese ideal regulador lo puede tener cualquier persona, independientemente de que tú no ocupes esa posición, ¿no? Ahí se dan, por ejemplo, dinámicas de violencia simbólica. Yo siempre me gusta mucho explicar esto, sobre todo cuando se acusa a las mujeres de ser las más machistas o de reproducir machismo. Me gusta mucho explicar esto, me parece importante explicar esto en términos de cómo funciona un sistema de opresión. Un sistema de opresión funciona si el grupo dominado reproduce las lógicas y tiene la cosmovisión del grupo dominador. Y así es como tenemos que entender pues, que personas de clases trabajadoras que entienden de lo que necesitan lo público para salir adelante y para que sus familias salgan adelante, pues voten a grupos que privatizan los servicios públicos. Así podemos entender que haya mujeres que reproduzcan machismo, así podemos entender que haya personas homosexuales que interioricen homofobia, y así podemos entender que chicos racializados, pues, eh, comparten la idea de que del ideal hegemónico como blanco, occidental, etcétera. En esta dinámica que sé que hay gente que hay aquí ya la ha hecho varias veces, a mí me funciona desde hace muchos años que la hago y sé que está teorizada en algunos estudios, ¿no? Como la guía de solos, también de menores no acompañados, que realizaron OMS igualitarias allá en Cataluña. Bueno, pues hay muchas formas de hacer esta silueta. Yo buscaba formas de lenguaje que no fueran muy complejos,
y que permitieran a través de lo visual expresar el máximo posible, lo visual, lo teatral, sobre todo cuando trabajamos con chicos que no tienen, que todavía están aprendiendo el lenguaje o que tienen unas capacidades lingüísticas o idiomáticas con el castellano limitadas. En este caso, la silueta, la dinámica de la silueta, esto es como un grupo de los chicos que decía que volvieron que habían traído de Canarias de hace unos meses, eh, colaborando con Movimiento por la Paz, y les pedí a través de revistas de collage que le pusieran un nombre a a una silueta que se habían hecho ellos mismos. Y en este caso en la foto podéis ver que es John, y John será todo un hombre, sí, será muy hombre, sí, y a raíz de ese condicional, ser hombre a condición de algo, pues explorábamos qué ideas traían ellos. Claro, yo traía muchas revistas, estaba muy condicionado por la prensa deportiva porque no encontraba muchas revistas, pero algunas sí que encontré de National Geographic, que podían dar imaginarios distintos y diversidades distintas. Pero lo que yo me encontré ahí fue muchos ideales hegemónicos estereotípicos, al punto que anecdóticamente os cuento que aparecía la imagen de Abascal dos veces, del líder de la ultraderecha de Vox, dos veces en la silueta, con su chaqueta, con una pose de la cara muy específica, y bueno, se me hacía muy evidente, ellos no sabían quién era. Yo ya les advertí que, que era la persona que no quieren que esté aquí. Pero me llamó mucho la atención que ellos, ya que juegan mucho a recrear un ideal hegemónico con el caballo, la caza, todas estas estéticas de pechito para adelante, tal, juega con estéticas de hegemonía, y cómo los propios chicos, sin conocerlo, lo habían colocado en la silueta. Me pareció intranquilizador y significativo. Eh, Esto permitía, pues, plasmar esta hegemonía, ver que hasta qué punto ellos comparten los ideales hegemónicos, también coloniales, y en este tipo de ejercicios sale muy evidente el peso y la fuerza que tiene el papel de proveedor, sobre todo, y de el endurecimiento de la vida, ¿no? De aguantar para salir adelante y este tipo de discurso. ¿Le puedes dar para adelante, por favor? Bueno, eso un poquito para que veáis cómo quedaba. Eran dos grupos. Después hacemos contraste entre las dos imágenes, se debatían, se dialogaban, y bueno, ahí hay un montón de esquemitas para ir aclarando en la pizarra, un montón de ideas que iban saliendo del propio grupo. Yo en este caso contaba con un chico de origen francés que iba traduciendo. Fue bastante complejo, pero salió bastante bien con este grupo. Vale, otra diapositiva, por favor. Venga, pues las otras dos ideas que quiero plasmar antes de que pasemos a los ejercicios y ya callarme. La idea de interseccionalidad, tan de moda y incluso ya empieza a ser criticada. Y la idea de empatía o empatía interseccional, ¿no? La conexión entre la interseccionalidad como enfoque analítico y después la interseccionalidad como sensibilidad a la hora de aproximarnos a la desigualdad. ¿Cómo pensamos, cómo enfocamos la desigualdad? El término interseccionalidad, ya en este más familiarizado, pues, bueno, pues sabrá que surge del feminismo de la afro-norteamericano. En concreto, este término lo acuña Crenshaw en el 89, aunque ya se hablaba previamente de simultaneidad, de opresiones, y, y en concreto en ese contexto se utilizaba para pensar mucho la conexión entre patriarcado y racismo, pero poco a poco se ha ido abriendo para pensar cómo en distintas situaciones o en una situación específica un sistema de opresión siempre se está interrelacionando con el resto. Digamos que nuestros cuerpos están atravesados por los sistemas de opresión barra privilegio, y cómo están operando, cómo se están interrelacionando para que se dé una situación dada. Eh, y en esa situación dada no siempre tiene que ser un sistema de opresión el prioritario o la clave explicativa, ¿no? Yo, por ejemplo, encuentro mucho, esto pasa mucho sobre todo con hombres de izquierda que reducen toda la clase, todo el tiempo, incluso que les molesta, ¿no? Que les plantee que una lógica de género, como hemos visto ahora con la situación de Rejón, del caso de Rejón, como una violencia patriarcal cobra protagonismo se explica más a través de dinámicas de género y de violencias patriarcales que de posiciones de clase. Y muchos hombres, pues, o muchas personas tratan de
de reducirlo todo a la explicación de clase. También pasa la gente que lo reduce todo a la explicación de género. De hecho, me acuerdo cuando estudiaba la carrera, eh, concreto en Barcelona, me acuerdo una vez hablando en clase de cómo cuando tú decías la palabra igualdad en los 70 se pressuponía que era de clase. Y como hoy día tú dices la igualdad y se presupone que es de género. Nunca los apellidos son importantes para hablar de violencia, de igualdades, de desigualdades. Y bueno, creo que son síntomas de época y que puede ser muy problemático, pero reducirlo todo a una sola categoría para explicar las cosas. Me gusta mucho la idea de sensibilidad analítica, de la interseccionalidad como sensibilidad, como forma de sensibilidad a la hora de analizar. Nos permite tener una imagen más compleja de la realidad y de la desigualdad y tener en cuenta distintos factores. Esto también requiere un trabajo, pues bueno, de formarse em, o de ver desde posiciones que uno muchas veces no ocupa, ¿no? Que es que es el trabajo que yo pretendo hacer y que me parece que hay que hacer en general con los hombres. Estimular la empatía a partir de opresiones que no vivimos. En concreto hacia las mujeres, o si estás desde una posición hetero hacia las personas LGTBI, o si estás en una posición cis, una persona trans. La posición que tú no ocupas genera esa empatía, es lo que me interesaba, sobre todo cuando tú estás con hombres que sufren otras claras opresiones y viven posiciones de marginalidad o de subalternidad. La pregunta para mí era cómo se puede canalizar una posición de opresión, tu propia opresión, para generar empatía hacia opresiones que tú no vives, en concreto de los hombres hacia las mujeres. Yo en otro orden de cosas, por ejemplo, cuando haciendo coeducación con adolescentes en Andalucía, donde yo soy, y muchas veces en los pueblos, me gusta, perdóname la expresión, me gusta cabrearles para generar un pequeño canal de empatía. Y me gusta preguntar, bueno, pues, ¿qué se piensa de los andaluces? ¿No? Y ya en el inconsciente del grupo está pues lo de los vagos, la gente vaga, que no trabajan, que hablamos mal, que patatín, que sale todo esto y se empiezan a enfadar. ¿Y qué se piensa de los adolescentes? Que somos tal, que somos peligrosos, que tal, que estamos todos los días vagueando, que no sé qué, todo negativo, ¿no? Y bueno, ¿y quién pone esos estereotipos? ¿Quién tiene esa imagen? ¿Sois eso? ¿Somos eso? ¿Tú te consideras que eres eso? Entonces cuestiona el estereotipo y ve que desde qué grupalidad, ¿no? Desde qué posiciones se construye un estereotipo negativo sobre otro grupo, ¿no? Y de ahí empezamos a hablar del machismo. Y en principio van con las defensas bajas, ya después a lo largo de una sesión pues hay tiempo para que se pongan a la defensiva y negacionistas, pero en ese momento yo noto cómo conectan, porque se han pensado a sí mismos, sobre todo los chicos, desde una posición de opresión que nos resulta mucho más fácil vernos como víctimas de opresión y nos resulta mucho más incómodo vernos como eh, beneficiarios, incluso efectivamente, activamente opresores, ¿no? Entonces, bueno, creo que en los hombres tenemos que trabajar, y sobre todo hombres que ocupan posiciones de subalternidad, con las dos cuestiones y crear canales de empatía. Este concepto de herida, ay, disculpa que no lo he mencionado, la herida y la empatía interseccional son nociones que yo estoy trayendo del libro de María Rodó Zárate, eh, sobre la interseccionalidad, un libro que recomiendo mucho. Y esta idea me gusta mucho, me interesa mucho como sociólogo que soy muy crítico con la psicología mainstream, pues me gusta mucho la idea de politizar el malestar, de pensar el malestar en primera persona en términos colectivos y salir del psicologismo de digamos, la psicologización de la psique, de la subjetividad. Lo que me pasa, pues siempre tengo si yo acudo siempre a vocabularios ya, nociones de psicologistas, emocionalistas, del yo, pues difícilmente voy a alcanzar a lo mejor una comprensión más compleja y colectivista de lo que me pasa y de por qué me pasa lo que me pasa. Y trabajar con la interseccionalidad me parece que sí nos permite eso, aparte de generar canales de empatía hacia grupos opresiones que yo no sufro, me permiten también entender los malestares que yo mismo puedo estar sintiendo desde un plano más político. Y para mí es una fuerza que yo con hombres migrados trato de impulsar, que es la de colectivizarse. A partir de ese malestar,
eh, y, y unirse y darse cuenta que es una cosa colectiva y no solo lo que me está pasando a mí. Entonces, bueno, mm, en definitiva, se trata para mí de, cuando trabajo con hombres migrados, conectar con la parte de opresión que implica provenir de una cultura. María Rodó Zárate, ahora lo envío por los comentarios. Cuando esté haciendo un trabajo, lo envío por comentarios. Em, Eso, por un lado, la cuestión del machismo, tenemos que incomodarnos, tenemos que reconocer, tenemos que cuestionar, eh, y tomando como punto de partida tu propio patriarcado de origen, qué conexiones hay en común con lo que para mí también es normal, en mi normalidad patriarcal, y encontrar ese común, ¿no? Yo cuando trabajamos con hombres, creo que las personas que trabajamos con hombres, que somos hombres, debemos utilizar el nosotros todo el tiempo, pero el nosotros hasta un punto, un nosotros interseccional, un nosotros hasta aquí, porque nosotros no somos todos iguales, ¿no? Como el nosotros como hombres en términos, si queremos, globales, dentro de las construcciones patriarcales binarias que hay casi todas las culturas. eh, Esa parte creo que hay que reforzarla, hay que conocerla, hay que ponerla en común y hay que hacer traducción también muchas veces, yo hablo como desde donde yo hablo, ¿no? Como posición blanca nativa española, requiere muchas veces una traducción sobre, por ejemplo, cuestiones como la homosexualidad. Yo recuerdo estar trabajando, entrevistando a un chico de Guinea-Conakry y preguntarle sobre choques de género, que ha sentido cosas que me han chocado cuando llego aquí. Y él me decía, yo no es que no sabía que era posible que un hombre y otro hombre se pudieran amar, o una mujer y otra mujer. No es que, y digo, pero tu país es ilegal. Pues no lo sé, es que no es ni concebible, ¿no? Lo que me hacía recordar algún documental que he visto sobre el lesbianismo en la dictadura, en el franquismo, en España, de mujeres hablando de esto mismo, ¿no? Yo no sabía lo que me pasaba porque no tenía ni categoría de pensamiento, ni rejilla de inteligibilidad con la que darle sentido a eso. En el caso de los hombres era estigmatizante, pero por lo menos había, ¿no? Pero ese silencio, ese vacío. Y me parecía muy interesante la posición de este chico en concreto. Eh, Su reacción no era homófoba, era una sorpresa de interés hacia lo posible de la vida humana, ¿no? De la potencialidad de la multiplicidad de la vida humana, la actitud que tenía él. Otros chicos se pueden poner muy a la defensiva, otros chicos pueden venir ya, bueno, pues consejos desde sus marcos culturales o religiosos negativos, pero hay que tener en cuenta pues, cómo se construye la homofobia en el país de origen de esta persona y qué choque puede suponer llegar a uno de los países más progresistas, de Europa en estos términos, ¿no? Como es España, ¿no? Pues movernos en estas tensiones, eh, me parecía que, que es lo que tenemos que un poco tener en cuenta y generar ya no solo canales de formas de autocuestionamiento en cuanto que hombres patriarcales, sino también canales de traducción cultural, para que entiendan los contextos a los que están llegando o que supone el impacto del feminismo aquí o que pueden estar esperando las mujeres de los hombres en algunos aspectos, etcétera, cómo se está rompiendo aquí la idea de división sexual del trabajo, eh, y de dónde viene todo esto, la importancia de los movimientos sociales para que eso haya ocurrido, etcétera. Y por otro lado, recoger el malestar y el dolor y la herida que traen de su propia experiencia de opresión. Para mí el trabajo virtuoso está ahí. Ahora me interesa mucho la conversación que podamos tener porque sé que aquí hay gente que lleva tiempo trabajando con hombres y a lo mejor puede aportar algo más, cuestionar algo de lo que estoy diciendo porque yo estoy hablando de experiencias bastante limitadas que he intentado darle forma, a mi manera. Con esto, bueno, para trabajar esto, ¿puedes pasar al siguiente, por favor? Para trabajar esto, pues he utilizado los mapas de relieve. Ahora os voy a pasar información por el chat para que tengáis más acceso a estas cuestiones que no lo conozcáis. Eh, el mapa de relieve o relief maps, relief en inglés significa relieve o alivio, ¿no? Y esto fue una de las formas con las que se empezó a trabajar en Estados Unidos la complejidad de las opresiones vividas. Pues yo he intentado hacer algo muy simplificado a raíz de esta idea a través de los mapas de relieve. ¿Puede darle al siguiente, por favor? Los mapas de relieve.
tal y como lo está teorizando María Rodo Zárate, eh, que ella es geógrafa, me parece muy interesante cómo ella trata de conectar tres espacios, tres elementos, digamos, ¿no? A través de los cuales podemos articular, podemos detectar cómo funciona la desigualdad de manera compleja en nuestra vida. Una es, en este triángulo se ve claramente, ¿no? Una es la posición, la estructura social, qué eje estructural me está atravesando, cómo me siento aquí, en función del eje estructural que me está atravesando o con el que estoy siendo leída en el espacio. Eh, por un lado, bueno, pues en posición social, yo por ejemplo, ahora lo vamos a hacer, ¿no? Como ejercicio. Si yo vamos a poner como hombre, por cuestión de género, cómo me siento, ¿no? El cuerpo, la conexión con el cuerpo, si estoy percibiendo un malestar, una ambigüedad o una neutralidad, o me siento estupendamente en ciertos lugares, ¿no? Pues, por ejemplo, la calle, el gimnasio, mi centro de trabajo, mi casa, puede ser a otra escala, mi país, mi ciudad, puede ser unas escalas más abstractas o más concretas. Y a raíz de ahí, pues, hacer primero una reflexión en primera persona de a mí qué me pasa cuando estoy en este sitio, ¿no? Em, y a raíz de ahí, pues vas comparando y vas viendo, bueno, cómo me siento en la calle como hombre cuando camino en mi barrio, por ejemplo. ¿Cómo me siento como hombre homosexual por mi sexualidad, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Cómo me siento si además soy musulmán? Eh, entonces, van ahí, vas añadiendo, vas viendo como ciertos aspectos. Yo como hombre a lo mejor me siento estupendamente, pero si soy leído como homosexual me da un poco de miedo, porque veo grupos de tíos, ¿qué tal? Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Le podés dar la siguiente? Ahora cuando en los grupos os voy a pasar este documento, vamos a pasar este documento si no ha llegado ya por el email, para que hagamos el pequeño ejercicio que yo he hecho con varios grupos, para pensar esto y generar esos canales de empatía entre lo que me pasa a mí y pensar después qué le pasa a las mujeres o le pasa a otras personas que no ocupan mi posición. Eh, bueno, pues como veis en el eje de arriba, ¿no? Pues están los estructuradores, la posición estructural, ¿no? Cómo me siento por mi género, por mi racialidad, etnicidad, por mi edad. Este es el documento que os vamos a pasar. Yo propongo esas tres y que añadáis otras, por mi clase, por mi capacidad, etcétera. Otro elemento que sea un configurador en vuestra vida. Y en la zona de la izquierda os pido y les pido a los grupos que pongáis un lugar. Son tres lugares. Entonces, por ejemplo, si en el primero pongo mi casa, cómo me siento por mi género en mi casa, cómo me siento por mi condición étnica, cómo me siento por mi edad y con el que queráis añadir. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer, yo cuando lo he hecho como, por ejemplo, como he visto en la imagen, con hombres que tienen dificultad con el idioma y tal, pues he usado emoticonos, he entendido simplificar mucho, ¿no? Emoticono de malestar, de tristeza, de neutralidad o de sonrisa. Pero si puedes añadir un comentario, una idea, ¿no? Algo que te pasa específicamente en ese sitio, que no tiene por qué pasarte siempre, pero sabes que te pasa y eso te genera algo, pues bueno, le da más riqueza. Así que, si queréis, dale a la siguiente, por favor. Vale. Después lo que vamos a hacer, o lo que os pido, es que una vez que haya hecho ese mapa, que clasifiquemos los lugares que hemos escogido en función de estas categorías que propone María Rodó-Zárate. Lugares de opresión, donde siento un fuerte malestar y se me hace evidente. Lugares controvertidos, aquí pongo que son aquellos ambiguos, donde siento las dos cosas. Por un lado me hacen sentir bien, pero por otro lado mal, ¿no? Aquí pongo el ejemplo de me siento bien en el templo religioso como creyente, pero mal porque soy una mujer lesbiana y mi religión y mi comunidad religiosa rechaza la homosexualidad. Entonces, estoy en esa ambigüedad. O en mi casa me siento bien porque es mi lugar donde están mis cosas, donde mi espacio y mi vida, pero a la vez me siento explotada, ¿no? En lugares controvertidos.
Los lugares neutros son los que ni fu ni fa, y no percibo nada especialmente, y eso puede significar que estás disfrutando de un privilegio respecto a otras personas, o que no eres consciente a lo mejor de, eh, o tienes muy normalizada un malestar o una opresión, mejor dicho, ¿no? Y los lugares de alivio serían lugares efectivamente seguros, espacios seguros, donde tengo un claro bienestar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, la verdad es que no tengo ni idea de cómo vamos de tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es, si queréis, sí, yo lo puedo enviar la presentación. Irnos a grupos pequeños, pero antes de empezar a que habléis entre vosotras, a ver, dos grupos, ¿no? ¿Cuántos estamos? Ah, no, ¿me he dicho 19? 18. Yo pensaba Cuenta, hacer tres grupos de 5 o 6 personas. Vale, hacemos así. Entonces, primero hacéis un trabajo individual con el documento que os he enviado, de pensar cómo me siento por mi posición estructural en tal. A ver si somos capaces de hacerlo en 10 minutos. Después entramos en la sala, en el grupito donde estéis y compartís. Así rápidamente, no hace falta, si vemos que se nos escapa el tiempo, más que contarlo todo, a ver, si queréis contar lo más significativo, eh, para que dé más tiempo y nos dé tiempo de hablar todo el mundo, ahí podemos dar otros 10 15 minutos. O sea que en el grupo pequeño vamos a estar, si no se me descuadra, decirme si no nos estamos descuadrando, compañeras y compañeros, 25 minutos. Después volvemos al grupo grande y vamos a hablar en función de los espacios, ¿no? Voy yo preguntando para que al menos dos o tres personas nos comentéis, bueno, qué ha salido en lugares de presión, qué ha salido en lugares controvertidos, en lugares neutros, en lugares de alivio. ¿Vale? ¿Os parece? Y así ya me callo yo un rato y después habláis vosotras. ¿Sí? ¿Vamos a ello? ¿Formamos los ¿está, grupos? está clara la tarea? Eso. ¿Queréis comentar algo antes de que entremos en los grupos? Claro. ¿O lo Sí, dejamos porque es todo al más final? fácil explicar acá que después ir de sala en sala, como entre que se pega el Zoom, Pero- no otra. Que a veces es mejor aclarar directamente la duda aquí antes Vale. de que nos vamos Sí. a las salas, porque después nadie entendió del grupo y hay que ir a la sala y vamos yendo, pero muy lento, entonces no alcanzamos. ¿Dudas? ¿Necesidades de aclaración? Una ¿Comentarios? pregunta. En los lugares, entonces, ponemos, elegimos nosotros el lugar, casa, trabajo, así, o ponemos, ¿sí, Sí, sí. Álvaro? Tú O sea, el lugar que... elegimos el lugar que queramos y ya desde ahí luego ya analizamos, Los ¿no? Pero lugares... elegimos los lugares. ¿Perdón? Perdón, Elegimos Pablo. nosotros los lugares. Sí, sí. Vale, gracias. Sí, podríamos hacer un lugar en común todo el mundo. Bueno, no lo he pensado desde ahí porque también está guay el contacto, pero seguramente salga. Si no salga, bueno, yo creo que estamos entre gente que estamos entendiendo lo que estamos haciendo y nos va a servir de todas maneras. Vale, pues ¿algo más? ¿Alguna duda o pregunta? Venga, Luis. ¿Habría alguna ficha de ejemplo para poder hacer para ver un poco cómo funciona? Pues no lo sí, yo tengo en alguna presentación, pero ahora me tendré que poner a buscar Vale, nada. los temas. Esto es lo ¿Eh? típico cuando empiezas a hacer una actividad y dices, ay, ay, que esto no sé yo. No temas, va a salir. ¿Sabes? Y haciéndolo, yo lo que estoy proponiendo es una simplificación de lo que es un mapa de relieve. Un mapa de relieve sirve tanto para intervenir como para investigar. Puede tener un grado de sofisticación técnica, puede hacerlo de representación tecnológica o como se empezó en su momento, que era con lanas en un panel que queda un mapa precioso. Yo lo que estoy pidiendo es un pequeño ejercicio también al nivel de personas que a lo mejor tienen dificultades o que tienen capital cultural bajo, tienen dificultades con el idioma, etcétera, ¿vale? Entonces, está hecho de manera muy simplificada. Creo que no va a haber problema. Pero sí hubiese sido bueno, a ver, tal vez he puesto alguno que he hecho con algún nombre. Vale, voy a crear los grupos. Venga, muchas gracias. Vaca, antes de que crees los grupos, mi recomendación es que hagamos dos, porque hay muchas personas con las cámaras apagadas y más o menos yo creo que si ahora mismo las personas que pueden intervenir son las personas que tienen las cámaras encendidas, son dos grupos, no tres, ¿vale? Vale, vale, sin problema. Lo voy a poner en 30 minutos.
Ahí le debería llegar la invitación y ya. Nos- nosotros podemos bichear por los grupos, ¿no? Sí, y como hay dos, es más fácil ir a uno, ir a otro. Y eso a ver si tengo yo la opción. Mira, tú te mando a la sala uno, ¿Eso lo haces tú? te puedo mandar, después tú pones como salir de la sala y ya te sale. El documento está enviado al email, ¿no? Sí, 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 está enviado. Te mando a una sala para que te pases por ahí. Ahí te va a llegar una invitación. Ah, bueno. Jesús, el video lo tienes que tener en la mano. Si no inicia el nuevamente, se dice una vez. Una parte de todo lo que quiso, si yo creo una sesión, casi por lo que yo lo acabo, realizar una sesión para que y la tengo día, porque ya un Yu, silénciate, querido. Porque, bueno, Jesús estaba silenciando a Yugi y te silencia a ti, no te puedo decir. tranqui. No me ha quedado claro, Álvaro. ¿Ponemos ahora entonces eso? Introdúcelo, por favor. Sí, justo antes, vamos a ponerlo ahora antes de comenzar a hablar. ¿Qué os parece? Una pregunta, bueno, todavía no ha vuelto todo el mundo, ¿no? Vamos a esperar. Sí, sí, creo que ya han vuelto. Era el 18, ¿no? Sí, pero supongo que se ha desconectado. Ah, claro, que no es cuando todo el mundo está, ¿no? Se Ujú. han visto de repente en un grupo pequeño y han dicho, madre mía, me han pillado. Bueno, ¿os han llegado los mensajes que he puesto en el chat? Que no sé si al estar en el grupo pequeño no tenía acceso o si aparecen ahí. ¿Alguien que me pueda responder? Miráis para arriba, ahora mismo que se ve toda la gente que habéis incorporado de nuevo, pero yo he mandado varias referencias de cosas que he mencionado. A mí no me aparece nada. A mí tampoco. Vale, ahora lo reenviamos, no os preocupéis. Eh, si os parece, vale, ahora lo reenviamos. Si os parece, os voy a poner un vídeo que realizó Radio EMA, son las redes de radios y televisiones municipales y locales de Andalucía, que es una organización que hace una labor social muy interesante y colaboramos con ellas en, creo que fue mayo o junio, con el taller que os mencionaba y del que he mostrado imágenes antes. Después del taller hicieron un vídeo y los chicos que tienen un poquito más de competencia lingüística salen hablando. Entonces, si os parece, lo vemos, dura unos 4 minutos y entramos a comentar los mapas de relieve, con eso iremos acabando, ¿vale? Gracias. Perdón, disculpadme un momentino, es una cosa mía. On a quitté nos pays à cause de guerre. Nous sommes africains. Parfois, dans la rue, il y a des gens qui sont racistes. Bon, on est venu ici, on n'a pas créé de problèmes ni rien. Voilà. Soy de Senegal, ahora vivo en Sevilla. Pero aquí la vida es muy difícil para mí. Pero aquí hay de gente racista, hay de gente no hay racista. Pero no puedo hablar con la gente. Pero la vida es muy dura para mí. Pour nous, c'est difficile pour trouver travail. Parce que si tu n'as pas papier, tu n'as pas travail. Pour les femmes, encore plus difficile. Voilà, comment immigrant on fait violence gan sɔrɔ wa ouais comme muso ye kɛ jirabi a la mais a ma k'i fɛ i ka taga bin a kan k'a violer c'est pas bon. Le racisme
le machisme, c'est le pareil. Et quand je parle de l'inégalité, je fais plus référence au machisme, c'est-à-dire les violences ou bien la supériorité de l'homme qu'on essaie toujours d'imposer dans la société à travers les femmes. Et nos parents, ils nous ont enseigné ce que doit être, reconnaître un être humain comme c'est toi. Quand si tu fais le mal à eux, tu connais que tu as fait comme c'est toi. Et pour moi, on ne devait pas décider que on ne devait pas dire que quelqu'un est supérieur à un autre à travers parce qu'il est un homme ou bien il est femme, elle est une femme. And man can do this, man can do it, no problem. So I like that. Les hommes on essaye de porter un poids trop lourd. Et pour moi, ça serait encore mieux si on pouvait partager, par exemple, en prenant les décisions en famille. Dans la famille, les hommes et les femmes doivent être responsabilités toujours. Les femmes et les hommes, s'il y a des galères, vous pouvez vous aider ensemble pour passer des temps de galère. Parce que pour moi, c'est la première, c'est là où se pose tout le problème commence sa source là-bas. Si on essaye de commencer par là-bas, je suis sûr qu'on pourra atteindre. Si on résout tout ce problème, on pourra quand même faire la moitié. La femme et les hommes doivent être responsabilités de l'entretien de la famille. Et pour l'entretien des enfants aussi, la nourriture et les habits, etc. On doit construire un monde tel que les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes décisions. On doit dépasser un monde où on vit avec les hommes sont supérieurs, avec cette mentalité. Parce que pour moi, cette mentalité, ça ne fera pas avancer le monde. Au contraire, ça ne fera que régresser le monde. Bueno, preferiría que se viera el vídeo a dejarlo después por si no da tiempo y que vierais la referencia un poco efectiva de ellos hablando en primera persona sobre las conexiones entre machismo y racismo en este caso. Y ahora, pues yo lo que propongo en el tiempo que nos queda para hacer articulable el diálogo es que, si os apetece, os voy diciendo, bueno, que comentemos quién le apetezca, quién ha detectado lugares de opresión en función de alguna posición estructural en algún espacio. Si tiene ganas de compartirlo aquí con el grupo, pues bienvenido. Veis que la segunda parte de la actividad era ubicar, si no lo hacemos ahora, así rápidamente, mentalmente, ubicar los lugares según el esquema de los 4 espacios que ofrece María Rodó Zárate en función de la experiencia emocional. No sé si os ha dado tiempo a hacerlo en la segunda página. Pues si apetece compartir algún espacio que hayáis, algún lugar que habéis detectado como lugar de opresión. ¿Alguien ha detectado alguno? Qué bien nos va. Venga, sí, sí, sí. Le doy, Álvaro. Sí, ¿quién habla? No veo. Paula. Ah, Paula, perdón. A Pauli. Bueno, o sea, como lugares de opresión, yo trabajo en CEPAIN como población migrante, entonces como desde el privilegio como blanca mujer cis, pues siento que tengo mucho privilegio a la hora de con las personas que comparto las participantes y facilitar procesos, pero respecto a mi trabajo siento presión porque los altos cargos son hombres
quien toma las decisiones son hombres. Y ahora que ya, aunque llevo 7 años trabajando en violencia, me estoy abriendo este mundo de empezar a trabajar y llevar grupos de hombres, aún así sigo sintiéndome invisibilizada porque los compañeros que, pues no, además que también he trabajado con Álvaro, tenéis más experiencia, como sigo sintiendo que se sigue dando más voz a los hombres. Entonces es como, llevo 7 años realizando estas dinámicas, poniendo en práctica esto y un montón de mujeres y guías estamos poniendo esto y de repente enseguida se da poder y voz a los hombres. Entonces pues me siento como oprimida, que no quiero decir, o sea, como que a tope y... ahora ya estoy, además Jesús, me acuerdo que te decía, yo no voy a poder hacer esto. Bueno, pues llevo 3 meses con un grupo de hombres, estoy contentísima, está saliendo súper bien, o sea, a tope, o sea, como que ya, yo ya solo quiero trabajar con hombres, pero es verdad que en este recorrido se ha invisibilizado mi conocimiento y que he puesto en práctica con los hombres lo que llevo haciendo toda la vida con mujeres. Entonces es como, hasta yo he tenido el síndrome de la impostora por el hecho, chicas, un segundo. Hasta yo he tenido el síndrome de la impostora por haber invisibilizado mi trabajo por el hecho de ser mujer. Entonces ahí me he sentido oprimida en el trabajo. Bueno, en todos los lados, pero bueno, quería ahí meter la baza en el trabajo. Pues te agradezco mucho que lo compartas y es como para plantearnos, ¿no? Replantearnos mucho. ¿Alguien quiere comentar algún otro lugar? O al menos, ¿han aparecido algún lugar de opresión más? Aunque no lo queráis comentar. ¿Alguien le ha aparecido alguno? Vale. Venga. Venga, lugares controvertidos. Animarse a compartirlo. ¿Alguien quiere? Venga, me animo yo, ¿vale? Pues un poco al hacer el mapa en el trabajo, pues un poco comparto lo que decía ahora la compañera, ¿no? Que no es que me sienta invisibilizada porque no es esto, pero al final es verdad que ¿no? El mando un poco directivo son hombres, ¿no? Y es un espacio en el que somos mayoría mujeres, pero los que, digamos, ¿no? Los que toman las últimas decisiones o los que tienen la última palabra son hombres, ¿no? Y me resulta curioso, además, que en un mundo tan feminizado como es el de la acción social, ¿no? Que casi siempre somos más mujeres que hombres, arriba estén siguiendo a los hombres, ¿no? Y pues me resulta un poco controvertido también. Pues muchas gracias por compartirlo, Goretti. Venga, Yulk. Hola, a mí de controvertidos sobre todo me sale a nivel de hogar, de casa, ¿vale? Porque en los demás lugares que he puesto, que ha sido espacio público de trabajo, sí que he incluido básicamente sobre todo el lugar de privilegio, que no está en la lista, pero como hombre, blanco, payo, hetero, cis, cuarentón, bla, bla, pues básicamente o es no neutro o es un lugar de privilegio, lo que tengo en todos los sitios. Y en lo que respecta al hogar, ahí es donde sí es más controvertido, ¿no? A nivel de género masculino, sí que en casa somos una pareja heterosexual, ¿vale? Pero con vivencias respecto al género, pues muy diferentes, ¿de acuerdo? Y esto hace que haya momentos en que no nos encontremos, ¿no? Con lo que sería la vivencia del género y la asunción de responsabilidades, ¿no? En diferentes aspectos. Y eso sí que es controvertido. A la vez también con lo que respecta a racialidad y etnicidad, sí que también es un espacio controvertido, porque aunque los dos somos blancos y payos, blanques y payes, ¿no? La procedencia étnica sí que mi pareja es murciana y yo soy catalán. Y ahí sí que hay pues sí, sí, hay desajustes, ¿no? Es decir, es controvertido la etnicidad, ¿no? Entre la cultura catalana y la cultura murciana. Y lo último que he puesto yo, ¿no? También he puesto el tema de formación, ¿de acuerdo? Tema de formación, yo soy filósofo y educador social y mi pareja es médica. Entonces, son dos lugares diferentes para poder observar la realidad, para poder observar la familia, el barrio, la ciudad, ¿no? Lo científico y lo humanista.
Y entonces, y hay veces que también es un poco un disparate, ¿no? Encontrarnos en esas verdades, ¿no? Que nos ofrecen, en mi caso, lo humanista y al caso de mi pareja, lo científico, ¿no? Pongámoslo en controvertido. Gracias, Luke. Esto último que dices lo has puesto como clase, lo de la cuestión de la No, no, formación. formación académica. Formación académica. Por clase, evidentemente, un filósofo educador y una médica sí que sería un lugar de opresión, pero obvio que no lo voy a poner porque no, prefiero ponerlo en formación y en lugares de saber, si quieres decirlo, si queremos decirlo de esta manera, Vale. ¿no? Pero lo de clase no, siendo blanco, cuarentón, payo, cis, hetero, pues la clase no lo voy a poner. Bueno, esto es, dentro de la lógica de Bourdieu sería clase en relación a la cultura, el capital educativo, el capital cultural, que son jerarquizadores sociales muy importantes, más invisibles que lo económico, pero yo sí que se puede incluir, ¿no? Se puede ver desde lógicas de clase en relación al capital cultural y educativo. Pero por dar ¿no? Como vemos también, qué capacidad tenemos de leer la complejidad de un sistema de opresión, ¿no? Yo, por ejemplo, me noto eso, pues me estoy formando y soy mucho más pez en conciencia de racial y que la dimensión de mi privilegio en términos raciales que de género, por ejemplo, ¿no? Vale, venga, gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo de controversión? Venga, pues lugar neutro. Venga, ¿quién se anima? ¿Quién ha identificado algún lugar neutro de ni fu ni fa por mi género o la etnicidad o la edad? Todos los lugares que he puesto tienen una intensidad para un lugar o para otro, ¿no? Vale. ¿Y a los hombres no nos ha salido ningún lugar neutro? Álvaro, ahí más como coordinadora, como parte de la organización, me gustaría preguntarte sobre los lugares neutros, como cuáles son los que generalmente en los talleres que hace aparecen, o si aparecen. Ah, está punteado. En general, por ejemplo, que depende, ¿no? O sea, como hombre, la calle suele ser un lugar neutro. A veces, sí, espacios donde estoy normalizado, estoy cómodo, no percibo ni fu ni fa, pero si ese hombre es, como me pasa en un grupo, gitano rumano, en la parte etnicidad, pues te está diciendo, me han dicho por la calle, vete a tu país, gitano de mierda, ¿no? Rumano de mierda, pues, pero como en sí por ser hombre no noto que sea, es por otra cosa, es por otro eje, ¿no? Y se está entrecruzando ahí. Eso sale mucho por la calle, sale mucho. Sí. El trabajo, como se está diciendo ahora, puede ser un espacio de seguridad o de neutralidad, porque es algo que notas que, bueno, ni fu ni fa, porque yo estoy aquí, es lo normal que yo estoy aquí, ¿no? Puede ser así. Yo el trabajo y Con la los calle, hombres. que son dos cosas que he puesto, por ejemplo, lo pongo más como privilegio que por neutro, por ejemplo, bajo mi vivencia. Por tema de Privilegio porque es un género, lugar seguro, dice. por tema de género, por racialidad, por edad, son varias cosas que hacen que yo sienta que tengo privilegios sobre otras personas que no tienen, que no son tan normativas como yo en esos aspectos. Entonces, lo he puesto más como alivio que como neutro. Porque sí que siento que voy por la calle y veo a otra persona y digo, tengo privilegios sobre esa persona porque voy más seguro por la calle o porque tengo menos peligro de que pasen X cosas, entonces lo he puesto más como privilegio, no siento que sea tan neutro. Yo, bajo mi experiencia. Vale, gracias. Bueno, claro, también cuando tú estás, tu subjetividad política también cuenta, ¿no? Cómo tú percibes las cosas. Para mí puede ser un eje de malestar, controversión en el hogar porque me noto la pereza que me puede dar ponerme a limpiar, siempre tengo algo más importante que hacer y sé lo que significa eso y por qué me pasa. Entonces eso me genera mucha incomodidad, pero claro, que hay una vuelta de tuerca en relación a tu Claro, subjetividad sí, política. sí. Yo
me di cuenta, pero por eso lo he puesto un privilegio, porque yo me di cuenta del privilegio que tengo sobre otra persona, no significa que esté conforme con ese privilegio. Entonces, igual por eso no lo he puesto en neutro, porque igual no he entendido bien esa parte. Estupendo, pues muchas gracias por compartir. Venga, pues vamos a ir acabando. Lugares de alivio, espacios seguros. ¿Han salido? Compartimos un poquito. Bueno, a mí el espacio seguro es mi casa porque vivo sola. Entonces es el espacio en el que más segura me siento, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que compartías que algo neutro que suele salir en los hombres es la calle, yo depende, ¿no? En qué calle, en qué lugar esté. Porque hay algunos lugares que puedo estar rodeada de mayoría de hombres y hay un ápice de alerta, ¿no? Entonces, yo al final el lugar seguro para mí es mi casa donde vivo sola, ¿no? Y en mi casa familiar que compartía con los compañeros, tengo una familia bien estructurada, todo bien, pero soy la pequeña de tres hermanos. Tengo dos hermanos mayores hombres y luego estoy yo. Y sí que noto que la edad y el género, ahí hay un qué, ¿no? Entonces, para mí mi espacio seguro y mi alivio es mi casa, ¿no? Porque estoy yo sola. Muchas gracias. ¿A alguien le ha parecido algo así un espacio seguro evidente? Yo he puesto que mi espacio seguro, aunque, porque yo había puesto lugares casa, trabajo y mi pueblo. Entonces, en mi identidad he puesto que soy una mujer de barrio y de pueblo a la vez, y aunque en mi pueblo he tenido como mucha controversia en analizando, sí que lo considero un espacio seguro, porque creo que es un hogar donde regreso, ¿no? Como persona que va y viene del barrio al pueblo y todo lo que conlleva. Entonces, aunque haya mucha controversia, es el único sitio donde me ha salido decir que es un espacio seguro. Creo que es por lo comunitario y por lo que me inspira, lo que me da a mí la comunidad de mi pueblo. Te arraiga, ¿no? A lo mejor de alguna manera, un bastión de tu identidad de fuerza. ¿Alguien más quiere compartir algún lugar de alivio? Bueno, pues si os parece, nos da tiempo a dedicarle un minutito o dos hacia alguna reflexión general sobre la sesión. ¿Os apetece? ¿Alguna compartir preguntas, sugerencias, ideas que han surgido a raíz de esta actividad? ¿Os ha resultado fácil, difícil? ¿Creéis que tiene utilidad para vuestro trabajo? ¿Lo habéis puesto ya en práctica y queréis también contar cómo avanzó vosotras o algo? Bueno, Yo, pues sí. Álvaro, te comparto como una reflexión también desde, no habiendo hecho el mapa de relieve, ¿no? Pero sabiendo desde la posición en la que, y cuando estábamos hablando también nosotras tres, ¿no? Creo como súper importante el hecho de tomar relevancia y conciencia del propio lugar donde se tiene, que yo muchas veces cuando pienso en términos de opresión, privilegio, ¿no? Siempre me sale la rueda de los privilegios, ¿no? Que podríamos poner incluso, ¿no? Así como para hablar un poquito también de las situaciones, porque claro, cuando hablamos de opresión, pues cuando hablamos de privilegio, y siempre estamos hablando de género, ¿no? Siempre es difícil ver el privilegio, pero estoy invisibilizando todos los demás privilegios que no veo, ¿no? Entonces me parece como un check que hay que hacer siempre, ¿no? Cuando afrontamos este tipo de intervenciones, ¿no? El hecho de desde dónde estoy hablando, desde dónde me estoy posicionando y en este estado de ser susceptible siempre, ¿no? A tener en cuenta qué proyección estoy proyectando, qué discursos estoy reproduciendo, que todo, ¿no? Yo creo que el ejercicio que nos has planteado nos abre, ¿no? También la alerta, ¿no? De decir, ojo con la epistemología, ¿no? Desde la que estamos hablando y que estamos proyectando. Así que gracias. Y al final va un poco también de ser consciente de los lugares de enunciación de cada uno, ¿no? Y de cada uno, ¿no? Y eso nos coloca en lugares distintos y tenemos que generar contrainercias distintas, estrategias distintas y hacerse responsable en la medida que vamos siendo conscientes de las dimensiones de nuestros privilegios o opresiones, que no es una cosa que hace así totalmente. Uno va a medida que hace el esfuerzo dándose cuenta y cuando trabajamos con grupos, además, con personas, pues bueno, establecemos, es una relación de poder, que de por sí el poder no tiene por qué ser algo negativo, pero hay que hacerse responsable, ¿no? De eso en la medida que uno llega y, bueno, nosotros como personas que intervenimos con
tal vez desde privilegios de clase o de otros, pues bueno, tener en cuenta cómo está operando todo eso o cómo no está operando y cómo en este sentido, por mucho que tú seas el usuario, a mí me está oprimiendo desde otro lugar, ¿no? En fin, darnos cuenta de cómo funciona esa dinámica y desarrollar esa empatía, esa sensibilidad, tenerla más presente, darle una forma más sistemática si queremos, si es que se puede hablar en esos términos de la sensibilidad y la empatía, pero bueno. Esta era un poco mi intención para hoy, lo que yo he ido desarrollando estos años en mi experiencia limitada en intervención con Álvaro, hombres, también tenerlo en cuenta con la edad, con los adolescentes. ¿Alguien ha dicho algo? sí, bueno, quería un comentario solamente muy breve. Que una de las cosas que me ha suscitado mucho, que me ha costado más trabajo del que pensaba, la verdad, hacer el mapa de relieve, ¿no? Pero una de las cosas que creo que es lo que me ha costado es que todos estos espacios, de alguna manera, pensamos que son fijos, ¿no? O inmutables, pero no es así, porque en algunos de estos espacios, por ejemplo, en mi caso personal, se están produciendo cambios y transformaciones, ¿no? Entonces, muchas veces ese sentimiento de controvertido, de ambivalencia, lo que me lo provoca son los cambios, ¿no? Quizás desde los espacios más íntimos hasta espacios como más públicos, ¿no? Y que un poco es esa idea de cambio, ¿no? Que esto, bueno, es verdad que es un mapa, es un momento, ¿no? ¿No? Estaba pensando de cómo introducir en eso, pues esa idea del cambio, ¿no? De que muchas veces lo controvertido no sé, esos espacios seguros que también están sujetos al cambio. Entonces eso también es algo bueno, que se puede jugar en nuestra contra, ¿no? Pero también verlo como algo que juega a nuestro favor. No sé, eso solo, perdona. Sí, no, que para Ahí nada. pensando y no quería que, yo que sé, al final he dicho, bueno, venga, lo voy a expresar. Claro, gracias. Sí, sí, perfecto. De hecho, creo que el trabajo de María va en ese sentido, ¿no? Que algo que hemos hecho es parar el fotograma, digamos, poner el fotograma donde en realidad hay una secuencia procesual para detectar algo que no tiene por qué estar ocurriendo todo el tiempo en ese espacio, pero que a lo mejor yo no le he dado la suficiente importancia y no la he conectado con que tiene que ver con mi posición estructural y lo vivo desde un lugar muy psicologista. Entonces, sí, claro, por supuesto, Y después, bueno, lo que es las posiciones estructurales también cambia en función de... O sea, yo soy leída o leído en función del lugar donde estoy en relación a mi posición estructural. Yo viajo a Marruecos con mi pasaporte y voy súper tranquilo cruzando la frontera. Ellos no pueden decir lo mismo, pero yo he ido a Estados Unidos y a mí me han metido el cuartillo. Y ahí te sientes latino y te sientes vulnerable y dices, ostras, esta autoestima que me da a mí mi pasaporte en tales sitios por todo el espacio Schengen aquí se me ha cortado el rollo. Y ahí, pues bueno, ves la dimensión del privilegio en el mapa global, ¿no? Y eso es una cuestión, digamos, que el estructurador es casi estático en el sentido de la nacionalidad y te marca, que no, tampoco lo son, ni el género, ni... Pues, pero bueno, tienden más a lo estático, pero vemos como toda esa configuración de las tres, del triángulo, ¿no? De las tres, pues nos ayuda a pensar en el dinamismo de la desigualdad. Entonces, me parece una apreciación importante recalcarlo. Y claro, esto es un trabajo abstracto. Sacamos, ¿no? Hacemos una visualización en plan fotograma de algo que en realidad está en movimiento. Te agradezco que lo recalque y que por ahí va la cosa, ¿no? De ir pensándonos en proceso. Que trabajamos con personas que muchas veces están en profundos procesos de cambio, ¿no? Entonces, bueno, que no sé, a mí también, no sé, me ha dado que pensar. Nada, muchas gracias, ¿eh? Claro, y el duelo migratorio, por ejemplo, yo creo que también Claro, da herramientas para pensarlo de incorporarlo más allá de una visión meramente psicologista, que ¿no? trabajando con varones vaya, vamos, una parte del trabajo y del tema, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Nada, gracias a vosotras. Pues yo creo que mi objetivo para hoy está cumplido, no sé si mal o bien, mi intención por lo menos, no sabía quiénes ibais a estar aquí, qué me iba a encontrar, sé que hay grandes profesionales y os agradezco mucho haber compartido, espero haber aportado algo de mis aprendizajes estos cortos y modestos y tengo mucha sensación de cosas por desarrollar, que se está abriendo esto, porque bueno, todo lo que es la cuestión de masculinidad y hombre está por hacer, entre comillas,
pero además si metemos un poquito más de complejidad teórica, epistemológica, siempre sin perder de vista los feminismos, sin perder de vista las teorías decoloniales, tenemos que empezar, yo creo, desde la posición en la que yo hablo al menos, a incorporar poco a poco eso para hacer un trabajo delicado, respetuoso y bueno, y de todos los objetivos que nos marcamos y esa es mi idea. Así que muchas gracias. Paso la palabra a Jesús, que creo que va a hacer un cierre y espero que nos veamos en próximas ocasiones en pantalla o mejor en persona. Muchas gracias. Muchas gracias, compa. Bueno, pues lo dicho, gracias a todas por participar y por estar activas en estas 2 horitas de tiempo. Muchas gracias, Álvaro, por darnos esta visión, abrirnos también un poquito las perspectivas que, como dices, aquí parece que está todo campo por arar, todavía cuando le metemos complejidad a las masculinidades y nos ha dirigido, por lo menos, ¿no? Poner una alerta epistemológica, como te he escuchado a ti decir muchas veces en el trabajo. Como sabéis, hacemos una pequeña evaluación ahí en el Mentimeter, si nos podéis poner unas palabritas para decirnos qué os ha parecido y informaros que la próxima ventanilla será el día 10 de diciembre, martes, si no me equivoco, en el mismo horario de 10 a 12, en el que estaremos con Carolina Vidal de Comisiones Obreras para hablar de igualdad laboral y corresponsabilidad y buenas prácticas en ese sentido. Como sabéis, la igualdad laboral además es uno de los ámbitos donde más consenso tenemos de intervención con hombres y masculinidades y ahí se están haciendo cosas también potentes. Entonces, bueno, pues estaremos también dialogando y debatiendo sobre eso. De todas maneras, os mandaremos la invitación, ¿vale? Previamente para que la tengáis, os podéis inscribir como os habéis inscrito aquí. Y nada, muchas gracias a todas, buen día y nos vemos en la próxima. Abrazos grandes. Chaito.